Hola, buenos días. Bienvenidos. Bien, pues primero quiero recordarles que el teléfono, por favor, lo ponemos en modo silencio o lo apagamos en este momento. Y bien, vamos a buscar dos himnos y vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a buscar la página número 119. Página 119. Bien, pues alabemos todos juntos, por favor. Vamos a empezar ya. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lavará tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Cristo derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Es limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Un poco más adelante, la página 231. Igualmente, cantemos todos unánimes. Por favor, empezamos. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor, a servir al Salvador, a servirle con amor. Cuán alegre yo me siento
el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos con fervor, serviré al Salvador, a servir al Salvador, a servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador. Al servir al Salvador, a servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Bien, buenos días para las personas, las almas que acaban de llegar. Que vuelvo a repetir, por favor, los teléfonos, ponemos en modo silencio. Vamos a dar a la recitación de esta semana. Esta semana le toca al distrito de trabajo, por favor, ponerse en pie, los trabajadores. Vamos a recitarlo 2 veces. Vamos a recitar el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Muy despacio, vamos a empezar a la de 3. 1, 2, 3. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Repitamos otra vez, muy despacio, que lo estamos haciendo fenomenal. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo y el del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Casi, muchas gracias. Bien, para la semana siguiente toca el distrito de amor, me parece. Intentar memorizar el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28. Ahora quiero que leamos todos juntos. Vamos a leerlo una sola vez. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28. Esto intentamos memorizar los hermanos del Distrito de Amor para la semana que viene. Ahora pues el coro de nuestra iglesia ha preparado una alabanza también para preparar nuestros corazones. También les pido de favor, por favor, en la palabra, en la predicación, no intentemos movernos, intentemos estar en nuestros asientos y muy atentos. Y bien, pues la palabra de hoy la va a transmitir el pastor Julián Caballero y ahora pues el coro de nuestra iglesia.
viva o muera que soy del Señor. El poder de la cruz y el deseo de la cruz, que en mí solo mora el Señor. Buenos días. Muchas gracias a los hermanas del coro. Suena bien, ¿no? ¿No? Sí. Ah, vale. Pensé que eran mis oídos solo. Sí, han sonado muy bien. Va mejorando mucho el coro. Por eso les animamos a que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora y sigan alabando al Señor con esas voces y con el corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Vamos a saludarnos unos a otros, hermanos, antes de empezar. Bienvenidos todos. Vale, damos estos 5 segunditos a los hermanos del coro para que tomen sus asientos y nosotros
vamos a tener este tiempo de palabra para seguir creciendo, seguir madurando, seguir trabajando para el Señor. Hemos cantado también en la alabanza, ¿no? Cuán alegre, servir para el Señor. ¿O no se alegran servir para el Señor? Los cristianos tenemos el mejor jefe, el mejor amo, el mejor dueño. Entonces disfruten del servicio al Señor. Vamos a orar juntos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hecho todas las cosas en nuestras vidas. Nos diste vida en esta tierra, nos diste una familia en la cual crecimos. Y día tras día, sin que nosotros lo supiésemos, tú fuiste obrando en esa vida. Hacías salir el sol cada día, nos dabas el alimento cada día, nos dabas salud cada día. Y aun cuando venía la enfermedad, Señor, tú nos restaurabas de esa enfermedad. Hasta que llegó el día de la salvación. ¿Qué día? Aquel día en que, no por nuestro entendimiento, no por nuestra inteligencia, comprendimos que no son nuestras obras, Señor, las que a ti te agradan, pues todas nuestras justicias para ti son como un trapo de inmundicia. Aquel día comprendimos que fue por la obra de Cristo en la cruz en el Monte Calvario, hace 2000 años, donde Él cargó el pecado de todos nosotros y derramando toda su preciosa sangre, los lavó, los limpió, los quitó del medio, para que ya no tuviésemos enemistad contigo, Señor. Pues aunque tú nos habías dado todas las cosas, pero también tenías preparado un día de ira y de justa retribución para aquellos que no te aman. Y nosotros éramos de esos, de los que no te amaban, de los que no te agradecían, Señor, por cada día de vida. Simplemente nos dedicábamos a vivir con nuestros deseos, con nuestras vanidades, con nuestros pensamientos, sirviendo al pecado, pero éramos ajenos de ti, Señor, y éramos extranjeros. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? Porque tú cambiaste nuestro lamento en baile. Porque tú cambiaste un cuerpo de muerte en cuerpo de vida. Porque tú cambiaste nuestra naturaleza pecaminosa en una nueva criatura gloriosa para Cristo el Señor. Por eso ayúdanos cada día a que recordemos lo que éramos y lo que somos ahora, y sobre todo lo que seremos en el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Ese es nuestro anhelo y esa es nuestra esperanza, Señor. Mientras tanto estamos aquí nuevamente reunidos para que tú hables a través de tu palabra, porque aunque predica un hombre que es necio, un hombre que es débil, un hombre que se cansa y que se enferma, un hombre con errores, pero tu palabra es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos. Por eso, Señor, que no miremos al hombre, que miremos a tu palabra. Y en este día, Señor, zarandea nuestros corazones y redarguye nuestro camino para que podamos volver a ti, Señor, a darte gracias y con gran voz de alabanza, volver a proclamar día tras día que tú eres el Señor, que tú eres nuestro amo, que tú eres nuestro Padre Celestial, que vives y gobiernas todas las cosas y que de ti somos, Señor. En esta iglesia hoy, donde hay tantas almas, Padre Santo, ayuda a cada una de ellas. A la que esté afligida, Señor, ayúdale a salir de la aflicción. A los que estén enfermos, Señor, sánales. A los que estén en caída espiritual, Padre Santo, levántales. Y obra así en cada corazón, Señor, que quiere recibir tu misericordia. En cada corazón que clama a ti con voz en alto. Ayúdanos, Señor. Porque ese debe ser nuestro lamento en el corazón. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Que nuestro orgullo, nuestra arrogancia no nos aparte de pedirte auxilio, Señor, porque lo hallaremos en el momento oportuno, según tu palabra. Guarda este tiempo, Señor, y esta predicación que es para tu gloria, Padre Santo, y ayúdanos a conocer mejor qué es lo que deseas para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos desde el 11 hasta el 19. San Lucas,
capítulo 17, versículos 11 al 19. San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17, versículos desde el 11 hasta el 19. Yo leo impares, vosotros los pares, ¿sí? San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Yo leo impares y vosotros los pares. Comienzo yo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿19 19 juntos? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hoy quiero que a partir de esta historia, no es una parábola, es una historia que ocurrió al Señor Jesucristo, podamos volver a entender y podamos volver a tener un corazón agradecido. No sé en sus países, en España hay un dicho que dice que es de mal nacido el ser desagradecido. ¿Lo habían escuchado? Aquella persona que no es grata con un favor recibido, pues tanto a ojos de Dios como a ojos de los hombres no es muy brillante, no es muy bello. De tal manera que todos nosotros nos indignamos cuando no son agradecidos con nosotros, y cuántas veces no hemos sido nosotros ingratos para con otros y para con Dios. Entonces hoy no va a ser una enseñanza muy, digamos, doctrinal, pero sí va a ser una enseñanza espiritual, una enseñanza que yo quiero que ustedes comprendan, sobre todo recordando que hace algunas pocas semanas estuvimos viendo o aprendiendo el seminario bíblico, y el último día predicando el Evangelio de la salvación, el perdón de pecados, entendiendo que lo que hizo Cristo en la cruz va más allá de nuestro entendimiento, pues Él nos perdonó todos los pecados, desde la cuna hasta la tumba, y no por nuestras obras, no porque nosotros fuésemos guapos o inteligentes, ricos, o tuviésemos algo que agradarle a Él, que le agradara a Él, sino simplemente por su gracia, por su misericordia. Él nos salvó, nos amó y nos limpió de todos esos pecados que nosotros no merecíamos. Y no solo eso, sino que Él nos ha llevado a las moradas celestiales, nos ha dado un nombre nuevo, nos ha dado un hogar nuevo, nos dará un cuerpo nuevo, como aprendíamos la semana pasada, ese cuerpo glorioso cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes del cielo. Y todo eso, hermanos, son un montón de bendiciones y bendiciones y bendiciones que Dios nos da, pero que en muchas ocasiones se nos olvida dar gracias por todas esas cosas. Por eso la palabra de hoy y esta historia simplemente se trata de eso, de dar gracias, como se merecen dar las gracias. Y por favor, sean agradecidos con Dios, porque Él nos salvó de una muerte tan cruel, nos salvó de una eternidad en el fuego eterno. Por eso dice el Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? ¿Tengo con qué pagarle? El salmista dice, bueno, levantaré la copa de la salvación, invocaré su santo nombre. No nos queda otra cosa que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo pienso que eso es el todo de nuestra vida, hermano. No sé si están conmigo. Yo pienso que el sentido de mi vida, ahora mi vida sí tiene sentido. Hace 15 años, antes de recibir la salvación, mi vida no tenía sentido. Yo no le encontraba ningún sentido a la vida. Pero desde que acepté a Cristo, desde que recibí su amor, desde que Él obró en mi corazón para que creyese en su santa y bendita palabra, mi vida tiene sentido. Y yo sé que en la eternidad no haré otra cosa que darle gloria a Dios, gracias Dios, porque yo no merecía nada de esto. Entonces espero que nuestros corazones sean así, llenos de gratitud. Porque, hermanos,
Recuerden esas bendiciones. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La Biblia nos llama siempre a dar gracias. También otro pasaje, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido un reino que no se va a estropear. Hemos recibido un reino que no va a temblar. Hemos recibido un reino que no se va a ver amenazado por otro reino. Hoy en Europa hay tambores de guerra, ¿no? En Europa hay tambores de guerra. Ahora dicen que la Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca. Bueno, en nuestro reino celestial nunca habrá guerra. En nuestro reino celestial nunca habrá temor. En nuestro reino celestial siempre habrá gloria, gloria eterna. Uno más, Colosenses 2:7 dice, arraigados y reedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nosotros tenemos que abundar en acciones de gracias, dar gracias a Dios en todo, dice la palabra, ¿no? ¿Ustedes dan gracias a Dios por todo? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿Por todo? ¿Incluso por lo malo? ¿Sí? Amén, que así sea. La enseñanza de hoy la vamos a exponer en dos pasajes, en dos divisiones, 2 puntos, 2 enunciados. El primero de ellos va a ser la ingratitud en los tiempos de Jesús y el segundo de ellos es la ingratitud de nuestros tiempos. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Si no les parece bien, pues tampoco pasa nada. Lo siento. Entonces, vamos a ver primeramente esto, la ingratitud en los tiempos de Jesús, analizando esta historia, viendo los diferentes personajes que aparecen aquí, viendo sus comportamientos, sus reacciones y comprobando que no hay nada nuevo debajo del sol, como dice Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. De que los hombres siempre han sido ingratos y de que siempre habrá ingratos. Y el Señor Jesucristo nos quiso hacer entender esta ingratitud aún entre los mismos judíos que esperaban su venida. Entonces les pido por favor que vayan sus ojos aquí a 17 de San Lucas y voy a ir yo versículo por versículo desgranándoles para que veamos esta ingratitud en los tiempos de Jesús. Versículo 11. Dice así la Escritura: yendo Jesús de Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús iba a Jerusalén. Es la tercera vez que Lucas nos menciona que Jesucristo iba hacia Jerusalén, pero esta sería la última. Este sería el último viaje hacia Jerusalén, porque poco tiempo después Él tendría que entregar su vida, como Él mismo dijo. No me la quitan, sino que yo la pongo. Cristo puso su vida en propiciación por nuestros pecados. Y ahí comenzaba ese viaje pasando entre la frontera entre Galilea y Samaria. Ya saben, no sé si saben situar geográficamente estos lugares. Para los que no sepan, les sitúo. En la geografía israelita, al norte estaba el mar de Galilea, ¿no? el mar de Galilea. Esa zona era, la frontera de Israel. En medio estaba Samaria. Samaria estaba compuesta de mestizos, mezcla entre judíos y gentiles. Un pueblo que no estaba bien visto por los judíos. Recuerden a la mujer samaritana, cuando la mujer ella misma le dijo al Señor, si judíos y samaritanos no nos llevamos, es decir, ni se dirigían la palabra. Si un judío iba por el camino y venía un samaritano de frente, ¿saben qué hacía? Se apartaba como si tuviese la peste. Y luego en la parte más abajo, más sur, se encontraba la zona de Judea. Entonces, Judea, Samaria y Galilea. Y literalmente dice aquí la Escritura que Jesucristo estaba entre la frontera entre Samaria y Galilea. Galilea representa a los judíos, Samaria representa a los gentiles. 2 tipos de personas que hay en el mundo, ¿no? Los creyentes y los incrédulos. Los judíos, los israelitas universales, podemos decir, y aquellos que no creen en Dios, no quieren aceptar a Dios. Y dice que, el versículo 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La lepra hace 2000 años era una enfermedad común, podemos decir entre comillas. No era poca gente que sufría esa enfermedad. También hay que explicar que había varios tipos de lepra. No todas las lepras eran iguales. Había lepras que se curaban cuando en todo el cuerpo se extendía esa mancha y llegaba a un tope. Esa lepra podía considerarse benigna. Y cuando ya ese enfermo de lepra, todo su cuerpo se quedaba enllaguecido, no sé si está correcta esa expresión, pero ese hombre ya quedaba limpio totalmente. ¿Por qué? Porque ya todo su cuerpo había sufrido de esa lepra benigna, ¿vale?
Pero luego había otro tipo de lepra, que es la maligna. Es como hoy en día hay tumores, ¿no? Hay tumores benignos y hay tumores malignos. Si te encuentran un bultito, te lo quitan y luego te hacen ahí como una... ¿Cómo le llaman eso? ¿Le hacen un estudio? Una biopsia y te dicen si es benigno o es maligno. Si es benigno no pasa nada, tú te vas tranquilito, pero si es maligno, ¿qué ocurre? Pues que todo tu cuerpo se llena de preocupación. De esta manera había una lepra que era benigna o no tan mala y una lepra que era maligna. Y esta lepra de la cual hablamos muchas veces es esa lepra que se extendía al principio en lugares puntuales. Aparecía una manchita por aquí, otra manchita por allá. La persona se empezaba a preocupar y tenía que ir a presentarse al sacerdote a ver si esa mancha era de lepra mala o de lepra buena. Y había que observarlo durante semanas. Pero esa persona era inmunda, es decir, no se podía juntar con las demás personas hasta ver de qué clase era de lepra. Cuando llegaban a la conclusión los sacerdotes que esa lepra era maligna, ¿saben qué ocurría? Que esa persona tenía que ser desechada del pueblo, porque esa lepra era muy contagiosa y aparte era mortal. 2, 3, 4 años como máximo esa persona moriría, no por las heridas, sino porque esa lepra se extendería también a los órganos internos del cuerpo. Entonces esta lepra tan común hacía que el leproso viviese de forma errante por el desierto, por los campos, y no podían entrar en las ciudades. Aquí dice que estos 10 leprosos, dice que estaban a la salida de la aldea. ¿Por qué? Porque, hombre, ellos tenían que vivir de algo y lo que aprovechaban era en las entradas y en las salidas de las aldeas, de los pueblos y de las ciudades a pedir limosna. ¿Para qué? Para comer. ¿Por qué? Porque el leproso no tenía trabajo, el leproso no tenía familia, el leproso no tenía relaciones sociales, perdía los amigos, perdía toda condición y perdía todo privilegio. No podía ir al templo, no podía hacer prácticamente nada sino mendigar. Y nos encontramos a estos 10. ¿Por qué dice la palabra 10? Bueno, porque se conoce que se fueron juntando, ¿no? Se fueron juntando esos leprosos que en su día estarían cada uno por su lado. Ah, ¿tú también eres leproso? Sí, yo también soy leproso. Pues vamos a juntarnos, ¿no? Mejor así que no solos. Y poco a poco fueron haciendo este grupo. Y es curioso que el Señor Jesucristo dice que entre ellos había un samaritano. En condiciones normales, estos 9 judíos jamás se habrían juntado con ese samaritano. Pero cuando el samaritano era leproso como ellos, ¿qué hicieron? Se juntaron. Alguien dijo que cuando la inundación está a punto de llegar a lo más alto, el lobo y las ovejas se acurrucan en el mismo lado. ¿No? Así es. Ahí se olvidan de que uno es oveja y otro es lobo cuando ven que sus vidas están en riesgo y en peligro. De esta manera estos 10 se juntaron. Cuando vieron al Señor, no se acercaron a Él, sabían que no se podían acercar a Él. ¿Por qué? Porque eran inmundos. Y para que entendamos bien, hermanos, quiero que vayamos a un pasaje que vamos a encontrar en la palabra. Y nos vamos a ir a Levítico, capítulo 13. Y dejamos el marcapáginas aquí en Lucas 17. Y nos vamos a Levítico, capítulo 13. Aquí se titula, dice, leyes acerca de la lepra. Levítico capítulo 13, versículos del 1 al 3. Vamos a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, o hubiere en él, en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y se pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra. ¿Se han dado cuenta ya el detalle? Dice que si la herida, la llaga es más profunda que la piel, no es que se encuentra, como dicen, a flor de piel, sino que es más profunda. ¿Qué es? Lepra. Lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Quiere decir, apartado, separado. Vamos, versículo 45 y 46 de este mismo capítulo, 45 y 46. Vamos a leer. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo.
todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera de campamento será su morada. ¿Cómo tenían que caminar estos leprosos? Su cabeza descubierta, para que se vea que hay llaga. Dice que también tenían que ir con vestidos rasgados, podían ir arregladitos, tenían que ver que estaban en una condición, que la condición externa representaba cómo estaba la condición interna. Si su piel toda ella estaba rasgada, toda ella magullada por las llagas, también iba representado por sus vestimentas. Y luego dice embozado. ¿Qué significa esto de embozado? Con mascarilla, ¿no? Así como con un pañuelo, con un trapo, e iban gritando, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que nadie se acercase a ellos. Porque, pues la lepra era muy contagiosa. Un rabino determinaba, ya saben que los rabinos judíos se les encantaba añadir leyes. Un rabino determinó que lo correcto era estar a unos 45 o 50 metros como mucho de esos leprosos. Más cerca no se podía estar de ellos. 45 o 50 metros es una distancia como para relaciones sociales imposible, ¿no? 50 metros. Bueno, Dios sabe. Aquí volvemos a Lucas 17. Dice que el Señor Jesucristo no se acercó a ellos. Es curioso que en este mismo evangelio, en Lucas capítulo 5, el Señor Jesucristo sanó a otro leproso. En esta ocasión el Señor Jesucristo sí se acercó a él, le tocó y le dijo, vete, eres limpio. Y el Señor le limpió, acercándose a él, teniendo contacto con él. ¿Y por qué el Señor Jesucristo no hizo lo mismo con estos 10? Bueno, hay una enseñanza, como siempre. Todo lo que el Señor hace es para nuestra enseñanza. Y aquí, y también para ellos. Aquí Dios les iba a hacer una propuesta, iba a hacer una exigencia, ¿de qué? De fe. Les iba a hacer exigencia de fe. Y vamos a ver qué es eso. Dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esto es un milagro asombroso. Que esos hombres, conforme iban caminando hacia Jerusalén, recuerden, están justo en la frontera entre Samaria y Galilea, no eran pocos kilómetros, era un paseete largo. Y el Señor Jesucristo les dijo, tenéis que ir a presentaros al sacerdote, como hemos leído en Levítico capítulo 13, para que el sacerdote los examinase, viese qué clase de lepra es. En este caso, la fe se encomendaba ¿a qué? A que en ese trayecto, cuando ellos llegasen, deberían estar limpios. Porque si no, ¿qué haría el sacerdote? Los vería y les diría, apartaos de aquí, iros fuera, los 10. ¿Así no? Por eso el Señor les iba a exigir esto, tenéis que tener fe. Veis. Ellos no habían sido limpiados todavía, como el de Lucas 5, sí fue limpiado al momento, al instante. O como por ejemplo Naamán, el general sirio, fue limpio al instante, ¿no? Cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán. O María, la hermana de Aarón. También ella sufrió de lepra, ¿no? Por el pecado que había en ella, pero luego Dios la restauró. Miren, hermanos, es importante esto. ¿Por qué? Las Escrituras comparan o simbolizan el pecado, o sea, la lepra con el pecado, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuarto día de seminario acerca del pecado? Explicamos, ¿sí? ¿Y qué explicamos? Que el pecado es como la lepra, que está en nosotros y que tiene las mismas características que la lepra. Yo he apuntado algunas para que se hagan una idea. El leproso tenía que vivir así, de esta manera, apartado del pueblo, dependiente de limosnas, tenía que vivir sin familia, sin amigos, sin relaciones sociales y estaban enfermos y marginados. Esa era la manera. Por ejemplo, podemos pensar ciegos, paralíticos, lisiados, dementes, etc. ¿Ellos vivían entre el pueblo? ¿Vivían entre el pueblo? Sí, sí. Había un paralítico en la puerta del templo. El mendigo Lázaro dice que estaba en la puerta del rico, deseando comerse las migajas que echaban debajo de la mesa. Los paralíticos, las personas que estaban ciegas, los que estaban mancos, cojos, lisiados, todos ellos podían tener unas relaciones sociales determinadas en el pueblo. Pero los leprosos eran los únicos que no. Porque la parálisis no se pega, ¿no? De momento no. La tontería sí se pega. Pero, por ejemplo, la ceguera no se pega. Igual que no se pega que uno sea manco, ¿no? Y los podemos llamar trastornos psicológicos, tampoco se pegan, ¿no? Pero la lepra sí era muy contagiosa. Hablando de esto, el Señor quiere hacernos entender en primer lugar que nosotros somos esos leprosos también.
Por eso digo que la Biblia simboliza la lepra con el pecado. Vamos a buscar Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dios, hermanos, que aquí a lo mejor no encontramos así esa rica sazón que esperamos para nosotros, pero ya saben, este sermón tiene una segunda parte que es la ingratitud en nuestros tiempos. Ahora vamos a ver el pasaje, lo que significa para aquellos hombres y sacar a extraer esencia para nosotros. Isaías 1, ¿lo tienen ya? Vamos, hay que leer. Isaías 1, versículo 4 al 6. Vamos a leer juntos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ven, esto es una representación de un leproso. Desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Qué hay en él? Nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Cómo empezaba la lepra? Al principio como una pequeña mancha rosada, después marrón y después negra. Esa mancha se iba extendiendo por el cuerpo. Llegaba a las puntas de los dedos, a la punta de las orejas, punta de la nariz. Al principio era una pequeña mancha, pero que poco a poco se extendía. Así es también nuestro pecado, ¿no es así? Al principio los pecados son pequeños, parecen insignificantes, pero poco a poco se van extendiendo y nos vamos especializando en determinados pecados y cada vez más profundos y cada vez más dañinos. Hay otro pasaje, por ejemplo, en Salmos 38, también vamos a buscar, Salmo 38. Salmos, el rey David enseñó que también su pecado era como esto, como la lepra. Es la oración del penitente, de aquella persona que sabe que no está haciendo las cosas bien, pero aún así el Señor tiene misericordia para hacerle cambiar de su mal camino. Salmos, capítulo 38. Os voy a leer versículo 1 hasta el 7. Salmo 38, versículos 1 al 7. Salmo de David para recordar. Qué importante recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Ven aquí, ¿hieren y supuran mis llagas? ¿A qué se refiere eso? ¿Tenía llaga él? No, era su pecado que se había aumentado. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Miren, la lepra era esa enfermedad tan terrible que las personas quedaban, aparte de estar apartadas del mundo porque no podías tener ningún tipo de relación, te debilitaba y sabías que estabas muerto en vida. Es terrible. Pero vuelvo a repetirles, ese simbolismo de la lepra con el pecado es tan real que nosotros lo debemos comprender. Les voy a hacer estas comparaciones, por ejemplo, que he apuntado aquí. Como les decía, la lepra empieza por algo pequeño, pero crece. El pecado empieza por algo pequeño, pero también crece. La lepra va más profunda que la superficie de la piel, hemos aprendido, ¿no? Cuando el sacerdote miraba, si la mancha era como a la altura de la piel, no era lepra. Pero si era más profunda que la piel, era lepra, ¿no? Era lepra. Entonces, igual que la lepra es más profunda que la piel, el pecado es más profundo que nuestro cuerpo. Porque nosotros, ¿con qué pecamos más? ¿Con nuestro cuerpo o con nuestro corazón? Con nuestro corazón y con nuestra mente pecamos muchísimo más que con nuestro cuerpo. Eso denlo por sentado. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ese es el problema, hermanos. La lepra se come la carne, pero el pecado se come el alma. Esto debes entenderlo. La lepra se comía lo carnal, pero el pecado te corroe desde las entrañas. Cuando la Biblia habla del adúltero, de que el que se acuesta con la ramera, de que comete adulterio, por ejemplo, en Proverbios 7,
Dice que su maldad no será borrada, su iniquidad no será borrada. Se queda clavado en la mente y se queda clavada en el corazón. Siempre está ahí. Hay pecados que se clavan a fuego en el interior de tu ser. Nadie lo conoce, pero tú lo sufres siempre y te come. La lepra hace una persona inmunda para la inclusión social. Los leprosos no podían relacionarse con nadie, pero el pecado, ¿sabes qué te hace? El pecado hace al hombre inaceptable delante de Dios, porque Dios no puede ver al pecador. Isaías 59:2 dice al pueblo de Israel: vuestras iniquidades han hecho apartar a vuestro Dios de vosotros, de tal manera que ha apartado su oído para no oír. ¿El que ha hecho la división entre Israel y Dios? Su pecado ha hecho la división. ¿Y qué hace la división entre los cristianos y el Señor? También el pecado. Por eso no podemos permitir el pecado en nuestras vidas. Cristianos, escúchenme si han recibido la salvación. No permitan, no consientan, no sean permisivos con el pecado en sus vidas. La lepra incapacita al hombre para hacer funciones en la vida diaria, para trabajar, pero ya saben que el pecado te va a hacer inútil para Dios. ¿Cristo va a utilizar a alguien que está cometiendo pecados en su vida continuamente? ¿Le va a permitir que su predicación sea coherente y dé fruto? No. Dios no bendice esas cosas. Pero puedo continuar así un buen rato. En la lepra, el hombre primero la intenta esconder, ¿no? ¿Qué harían ustedes si se encuentra una mancha de lepra? Y viven hace 2000 años en Israel. ¿Qué harían? ¿Te sale una mancha en la mano que tocarías? ¡Oh, mira, me ha salido lepra! ¿Así? No, yo creo que te taparías. Como cuando te haces un tatuaje y no quieres que lo vea nadie. Igualmente el pecado a veces lo intentamos esconder. Intentamos taparlo y que nadie lo vea. Intentamos encubrirlo, barrerlo y meterlo debajo de la alfombra. Mas Dios dice que no hay cosa encubierta que no haya de ser revelada. La lepra causa que el tejido bueno sea insensible por el dolor y a veces te haces heridas sin darte cuenta. Cuando el leproso se le extiende esa mancha, ¿saben qué hace? Los nervios se cauterizan y se da golpes y no siente dolor. Yo, por ejemplo, a mí me pasa eso aquí en este brazo, ¿no? Aquí esta piel no tiene nervios porque los perdí en la carretera. Y yo me doy golpes, a veces me hago sangre y ni me entero. ¿Por qué? No hay nervio, no siento. Bueno, la lepra es igual. De tal manera que tú te puedes dar un golpe y no te has dado cuenta y se te ha quedado un cacho de brazo. Se te ha caído un dedo. Te vuelve insensible al dolor. ¿Y qué hace el pecado? ¿No hace lo mismo? A veces el primer pecado, el corazón te va a 1000. El segundo, a 150. El tercero, a 50. El cuarto, ya ni late. Porque te vuelves insensible. Te vuelves insensible al pecado. Dice aquí, por ejemplo, Efesios 4:19, los cuales, hablando de los hombres impíos, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso dice la palabra, que los hombres muchas veces se vuelven insensibles. Estamos viviendo en un mundo insensible al pecado. Ya la gente no se perturba, a la gente le da igual. Por eso cometen pecados con avidez. O como dice Romanos capítulo 1, que están atestados de toda iniquidad. La lepra era muerte en vida. Bueno, pues también sabemos que los que no han recibido el perdón de sus pecados, que son para Dios, muertos. Efesios capítulo 2, ¿no? Versículo 1. Muertos en delitos y pecados. También la lepra tiene olor a carne muerta. ¿Saben a qué huele un leproso? A podrido. ¿Tú has olido carne podrida? Cuando has comprado pollo, por ejemplo, en mal estado o cerdo en mal estado, ¿a qué huele? Oh. Por mucho que lo laves y por mucho que le eches limón, ¿qué haces? Huele, ¿no? Y le tienes que tirar la carne. El leproso olía así. Era un olor nauseabundo. ¿A qué olerán los pecadores? Para Dios. ¿A qué olerá? Ustedes todos han puesto perfume hoy, ¿no? Les puedo oler desde aquí. ¿A qué huelen nuestros pecados delante de Dios? A inmundicia, a lepra. Igual que la lepra es muy contagiosa, el pecado también es muy contagioso. ¿Han pensado en esto? La lepra era muy contagiosa. Un breve contacto y ya estabas.
un roce con la ropa inmunda de ese leproso. El leproso tira una gasa, vas tú y dices, uy, ¿qué es esto? Una gasa, qué asco, y ya estás, lepra. ¿Se acuerdan del COVID, no? Estábamos todos con mascarillas, todos con guantes, íbamos a comprar que parecíamos astronautas. Y si alguien tosía al lado tuyo, tú ya te apartabas. ¡No tendrás el COVID! Luego ya nos sensibilizamos, ¿no? Ahora ya tosemos y no pasa nada. Igual que la lepra no tenía cura, el pecado sin Cristo no tiene cura. Porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Ven cómo se parece tanto la lepra al pecado? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué nos muestra esta historia? Que esos hombres estaban desesperados. Volvamos a Lucas 17. Esos hombres estaban desesperados. Alzaron la voz, versículo 13 del capítulo 17. Esos leprosos se pararon a lo lejos, sabían que no podían incumplir la ley, no podían acercarse al Señor con confianza y abrazarle, sálvanos, sálvanos, límpianos. Pero ellos sabían que aquel hombre era diferente. Por eso ellos clamaron en alta voz. Versículo 13. Y alzando la voz, no sé si saben, cuando las personas tienen lepra también les afecta a sus cuerdas vocales. De tal manera que su voz suena como así, algo así, ¿no? ¿Ustedes han visto una película llamada El Reino de los Cielos? Se la recomiendo, es de historia, ¿no? Es de la conquista de Jerusalén por parte de los cruzados. De esas luchas que había entre musulmanes y cristianos para ver quién controlaba Jerusalén. En esa época de esa historia, que está basada en hechos reales, el rey de Jerusalén tenía lepra. Aparecía con una máscara como de plata o no sé. Y él hablaba así. Entonces estos hombres apenas podían levantar su voz, pero ellos sabían que era un momento oportuno para hacer algo en su vida. Por eso dice que levantaron la voz. Vean los símiles que aparecen aquí, los símiles, las similitudes entre ellos. Estaban afligidos los 10, se juntaron con un samaritano 9 judíos, lo que no podría ocurrir en condiciones normales. Ellos estaban afligidos por esa enfermedad. También estaban determinados a hacer algo, por eso empezaron a gritar, ¿no? Creyeron que Jesús podía ayudarles. Ellos apelaron a Él. ¿Qué le dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí está entre exclamaciones, ¿no? Ellos sabían que Jesús podía hacer algo. Le apelaron a Él. ¿Y qué hicieron? Le obedecieron, porque Jesús dijo, veis, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, versículo 14, fueron limpiados. Cristo los envía, veis al sacerdote. Y ellos confiaron y obedecieron. ¿Y qué ocurrió? Mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron limpiados? ¿Cuántos? 10. Los 10 fueron limpiados. Bueno, aquí terminan los símiles. Aquí termina la igualdad, la equidad. ¿Saben por qué? Dice la Escritura, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es algo tan hermoso, pero a la vez para el Señor Jesucristo tan triste. 10 fueron limpiados, 10 personas que estaban en las últimas fueron sanadas, 10 personas que no tenían ningún tipo de esperanza fueron nuevamente llenos de ella. Volvieron a sus relaciones sociales. Algunos volverían a su casa, a su hogar, con su mujercita, con su cuchicuchi, sus hijos, sus amigos, su nueva vida. Recuperar, una segunda oportunidad. Pero ¿por qué uno volvió? ¿No hizo caso? ¿Fue desobediente a Cristo y no fue al sacerdote? Yo me imagino que fue al sacerdote. Pero antes de ir al sacerdote, ¿saben qué hizo? Fue a Cristo. Con un corazón agradecido. Porque el corazón agradecido se ve aquí. Dice que él cuando volvió, glorificando a Dios a gran voz. O sea, él volvió, no sé los kilómetros que habrían pasado andando, pero el camino de vuelta, ¿sabes cómo fue? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo el camino glorificando a Dios en alta voz. No iba así, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como nosotros a veces damos así la gloria a Dios, ¿no? Para que nadie nos oiga. ¡Ay, gloria a Dios! No, él, a alta voz, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando llegó a Cristo, ¿qué hizo? Dice, se postró en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y qué curioso que este era samaritano. Gentil. Este jamás podría haber entrado al templo.
jamás podría haber ofrecido sacrificios. Él lo sabía, era samaritano, los samaritanos no podían entrar. Es más, cuando él hubiese entrado a Jerusalén, todos le habrían mirado diciendo, ¿dónde va este? Así, ¿no? Pero él sabía que podía ir a Cristo, volver con toda confianza al Salvador. ¿Saben qué ocurrió aquí, hermanos? Algo tan importante que ha repercutido después de 2000 años. Cuando este hombre volvió, ¿cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Bueno, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dice sí, versículo 17, ¿no? Pero no sé si hermanos ven, como yo veo ahí, como tristeza en la voz del Señor. Yo creo que el Señor no dijo, hombre, ha vuelto uno, eran 10, ¿no? Pero bueno, está bien. Así, yo creo que el Señor no dijo así. Yo pienso que el Señor dijo, no fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Así se titula hoy la palabra. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No fueron todos limpiados? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No sé si te has fijado ahí. Ese leproso se llevó primero una bendición muy hermosa. ¿Cuál? Su cuerpo fue limpiado. Y créanme que cuando Jesús hace algo, hace algo. Cuando Dios hace algo, lo hace de verdad. Cuando Dios restaura, restaura. Naamán les decía antes que él tenía lepra, ¿no? Ese general sirio. Cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán, ¿cómo dice la Escritura que era su piel? Como la de un bebé, la que ya te gustaría a ti. La piel de un bebé. De ser leproso a la piel de un bebé. La suegra de Pedro está con una fiebre, la pobre mujer no se puede levantar de la cama. El Señor la sana, en aquel momento se puso a servir. Ustedes han tenido fiebre, ¿no? ¿Cómo está uno cuando está con fiebre? ¿O cuando se recupera de la fiebre? Estás que no puedes ni con tu alma, ¿no? El Señor restaura, restaura. Cuando el Señor sacó a Lázaro de la muerte, lo rescató, 4 días ya muerto, olía hasta podrido. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hicieron después? ¿Qué hicieron después? Se fueron a celebrarlo, ¿no? Lázaro no tenía ningún achaque, estaba perfecto. Cuando Dios restaura, restaura de verdad. Pero ¿saben qué ocurrió? Que estos 10, los 10 fueron sanados físicamente, ¿verdad? Todos ellos fueron limpios de la lepra. Pero ¿qué más limpió el Señor a este samaritano? Lo dice ahí claramente, levántate, vete, tu fe te ha no sanado. Hay algunas versiones que dicen, tu fe te ha sanado. No, él ya estaba sano. Pero aquí va más allá de eso. Dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué hizo aquí el Señor Jesucristo? No solo le limpió la lepra, sino que le dio entrada en el reino celestial. Nadie le dio las gracias. De los 9, ninguno volvió a darle las gracias. Todos fueron salvados, todos fueron, no salvados, sino sanados exteriormente. ¿Por qué no volvieron? Tendrían cada uno excusas, ¿no? ¿Tú tienes excusa? ¿Saben qué me hace a mí muchas veces gracia, hermanos? Las excusas que utilizamos para cualquier cosa. Cuando cometemos pecado le echamos siempre la culpa a otra persona. Siempre hay culpa. Pero qué pocas veces damos gracias. El Señor Jesucristo sanó a muchas personas. Hizo muchos milagros. ¿Se acuerdan San Juan capítulo 6, cuando multiplicó panes y peces? ¿Qué ocurrió ahí? Toda la gente le buscaba. Al día siguiente, el Señor Jesús les dice, vosotros me buscáis porque habéis llenado vuestro vientre, vuestra barriga, pero yo os digo qué tenéis que hacer. Trabajad no por la comida que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Tenéis que comer mi carne, tenéis que beber mi sangre. ¿Qué empezó a hacer la gente? A dejarlo, a abandonarlo. Llega un discípulo, maestro, todos se van, ¿qué hacemos? ¿Os queréis ir vosotros también? Qué bonito es escuchar que Dios te ha perdonado todos los pecados. Qué bonito. Qué bonito es venir, ver cómo fustigan al Señor Jesucristo en el vídeo, cómo le laceran, cómo le crucifican.
escuchar que todo eso fue por ti, por tu culpa, por tu pecado, escuchar que Él en la cruz lo que hizo es completa expiación, que Él se llevó todos tus pecados desde el primero que te acuerdes, bueno, desde el primero, aunque no te acuerdes, hasta el último que ignoras. Eso es una buena noticia, es una mala noticia. Eso es el Evangelio, la buena nueva. ¿Y ustedes cómo se sienten? Bien, ¿no? Bien. ¿Pero le dan gracias a Dios? ¿Vuelven a darle gracias a Dios? Aquí solo volvió uno, un samaritano. Jesús nos estaba enseñando aquí algo muy importante. ¿Qué? Los judíos pensaban que eran el centro del mundo, que eran el centro para Dios, pero no. Esos 9 ninguno volvió. Ninguno de esos judíos volvió a Cristo. ¿Dónde volvieron? A su religión. Era por ley que tenían que ir al sacerdote. Ellos volvieron a tener esas relaciones sociales, lo que añoraban, pero no fueron a dar gracias. Esta historia nos enseña de lo malo que es no dar gracias a Dios, cuando la Biblia nos pide que demos gracias en todo. Aquí, llegando a este punto, vamos a hablar de la ingratitud en nuestro día. ¿Saben por qué? Porque esta historia es para nosotros. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo empezábamos el sermón? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. ¿Se acuerdan? ¿Y qué refería a esa parábola? Que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A 10 vírgenes que se estaban preparando para una boda. Pero dentro de esas 10 vírgenes había 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué eran prudentes 5? Porque tenían sus lámparas, imagínense que esto es una lámpara, y juntamente con sus lámparas habían llevado aceite de repuesto para sus lámparas. Pero había otras insensatas que simplemente llevaron su lámpara. Dice que llegando a la medianoche cabecearon todas y se durmieron. Pero llegó el Señor, llegó el novio, y escucharon un clamor. ¡Aquí viene el novio! Se despertaron, se prepararon, se pusieron otra vez guapas y se dieron cuenta de que, el aceite se acaba. Las insensatas fueron a pedirles a las prudentes, ¿no? ¡Ay, darnos de vuestro aceite, que el nuestro se acaba! Las otras dijeron, no os vamos a dar. ¿Por qué? Porque si os damos, ¿qué pasará? Que nos quedaremos nosotras sin aceite y vosotras también. Veis y comprad a los que venden aceite. Como decías tú en el cole, cuando tú te comías algo y te decía algún amigo, ¡ay, me das! Dice, no, que te compre tu madre. Así. A mí me decían eso cuando iba al cole, ¡ay, me das que... No, que te compren. Esto simboliza, el número 10 en la palabra simboliza, totalidad. Representa a 2 clases de cristianos que habrá en la tierra, creyentes, y no todos serán creyentes. Unos estarán preparados, serán prudentes, tendrán el aceite, el Espíritu Santo. 5 serán insensatos, irán a la iglesia, pero no tienen el aceite, no tienen el Espíritu Santo. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Es una parábola muy sencilla, que incluso en la iglesia habrá 2 tipos de personas, los prudentes y los insensatos, los que viven para sí y los que viven para el Señor, los que se preparan y los que están a la suya. Quedó claro, ¿no?, la semana pasada. Bueno, pues esta historia nos enseña algo muy parecido, pero la matemática cambia. Porque si la semana pasada era 50-50, 50-50, 5-5, ¿cómo va la matemática esta semana? 9-1. O sea, no, 10-1, no sé si. 10%. O sea, ya hemos bajado la ratio, ¿no? De la semana pasada 50%, 10%. ¿Y qué significa esto? El Señor Jesucristo está diciendo, está enseñando que en nuestra época también va a ocurrir esto. Cuando yo vuelva a la tierra y haré fe. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios, al Señor? 1 de 10. ¿Y nosotros? Porque la Biblia habla mucho de dar gracias y ser agradecidos. ¿Tú te has examinado últimamente tu CG? No tu CI, coeficiente intelectual, no, tu CG. CG significa coeficiente de gratitud. ¿Que cuánto eres tú de agradecido? ¿Te lo has examinado? Hay que examinárselo. Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a esa paz, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. ¿Qué hacen ustedes cuando oran?
o son como yo, dame Dios esto, dame. Contaban una historia, un predicador, como una fábula, ¿no? Que dos ángeles salieron a recoger. Un ángel salió a recoger de la tierra todas las peticiones de los hombres y otro ángel fue a la tierra a recoger todas las gratitudes hacia Dios. Cuando llegaron al cielo, uno traía el saco lleno y el otro traía el saco vacío. ¿Cuál vendría lleno y cuál vacío? El de las peticiones siempre viene lleno. Señor, dame esto, Señor, ayúdame aquí, Señor, ayúdame acá, Señor. Pero dice que el de las gratitudes venía prácticamente vacío. Es así nuestra oración, no debe ser así. Debe haber más gracias a Dios. Primera Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso de dar gracias a Dios en todo, ¿qué significa? Que tú tienes que dar gracias a Dios ¿en quién? ¿Por qué? Por todo. Por todo hay que dar gracias. También un predicador contaba una historia, ¿no? En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. ¿Sí? No sé qué significa muy bien, pero bueno, yo sé que es algo que tiene que ver con los colonos y esas cosas, ¿no? Que comen pavo asado. Y ahí se junta con toda la familia, ¿no? Creo que es en noviembre, no lo sé. Pero dicen que estaban en una mesa celebrando y ahí es típico pues hacer oraciones dando gracias. Y había el típico tío amargado que no quiere orar y que no quiere dar gracias por nada. Tío, ¿no tienes nada por qué agradecer? No, te estoy bien, sí, no. Y un niño le dijo, bueno, por lo menos da gracias de que no eres un pavo. Claro, no era en la comida. Miren, hermanos, siempre hay algo por lo que dar gracias. Pero estamos viviendo en un mundo tan ingrato, un mundo tan desagradecido, que a veces no damos gracias a Dios ni por el sol que reluce. Mateo capítulo 5 dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Él hace caer la lluvia sobre buenos y malos. ¿O no es así? Claro que sí. Ese es nuestro Dios. Pues entonces démosle gracias a Dios cada día porque respiras. Da gracias a Dios porque estás vivo. Da gracias a Dios porque tienes comida, porque tienes ropa. Da gracias a Dios por todo. Eso es ser agradecido. Aquí Romanos capítulo 1 habla del pecado de los hombres. Romanos capítulo 1 saben que se refieren a los gentiles, ¿no? Y Romanos capítulo 1 nos habla del corazón. Dice que viendo las cosas que Dios ha hecho, viendo todas las cosas creadas, dice que se envanecieron en sus razonamientos, ¿no? Y le negaron y no le dieron gracias a Dios. Ese es el corazón de ahora de los hombres. Niegan a Dios y no le quieren dar gracias a Dios por todas las cosas creadas. Pero nosotros debemos ser diferentes. Vamos a hacer, para terminar en esta predicación, examen de conciencia, ¿vale? ¿Quieren que terminemos con un examen de conciencia? Vamos a terminar con un examen de conciencia. Recuerden, estamos viendo la ingratitud de hoy en día. En primer lugar, ¿qué tenemos que examinar, hermanos? ¿Somos agradecidos en nuestros hogares? ¿Cuándo es la última vez que tú a tu padre o a tu madre le has dicho gracias? Gracias, ¿por qué? Así, ¿no? Es curioso que en 2 de Timoteo capítulo 3 aparece una lista, ¿no?, de pecados, de cómo serían las características de los hombres en la última época, ¿no? Y en esas cuestiones ahí aparece desobedientes a los padres. Y justo después de desobedientes a los padres, ingratos. Desagradecidos. De verdad, ¿tú te acuerdas de la última vez que tú le has dicho a tu madre o a tu padre gracias? Pues hay que decir gracias a los padres. Si no fueran por ellos, nosotros no estaríamos aquí. Durante meses, durante años, ellos estuvieron pendientes de nosotros. Desde limpiarnos la caca, darnos la comida, ponernos el termómetro, comprarnos ropa, aguantar nuestras niñerías, aguantar nuestras malcriadeces. Durante años. Hoy vivimos en un mundo tan desagradecido que ¿saben qué ocurre cuando las personas son ancianas? Las juntan en un lugar llamado residencias a que venga la muerte por ellos. Literalmente esperan a la muerte. Hace años eso no era así. Y no hace tantos años. Yo mismo en mi casa, mi abuela murió en mi casa. Mi abuela era la única que quedaba de los ancianos, de los abuelos. Todos mis abuelos murieron jóvenes, menos mi abuela por parte de mi madre. Yo dormía con ella en la misma cama. Y yo ya tenía 7, 8 años antes de que ella muriese. A los ancianos no se les encerraba. A los ancianos se los cuidaba. Mi barrio estaba lleno de viejas. Perdón la expresión, eran ancianas.
Estaba la Milagros, la Angustia, la otra. Toda la calle estaba llena de ancianas. Todas se juntaban allí, todas de negro, las pobres, porque la mayoría estaban viudas. Y cuando enviudaban no era un año de viudedad, era toda la vida ya de negro. Pero todas vivían en sus casas con sus familias. Eso es ser agradecido. Yo hay veces que a mi madre le tengo que cambiar el pañal, ahora. Bueno, ella me lo cambió a mí, ¿no? ¿Favor con favor se paga? Más bien amor con amor se paga. Entonces nosotros tenemos que tener este corazón agradecido. Dile a tu madre, a tu padre, gracias. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor mañana es tarde. Hay gente que cuando están en funerales, he visto mucha gente en funerales, que ya el cadáver muerto, insensible, ya frío, te quiero, gracias, estoy orgulloso. Miren, eso no sirve para nada. Mi padre siempre nos decía, lo que vayáis a hacer por mí, hacedlo en vida. A mí no me llevéis flores. De verdad, mi padre decía así, a mí no me llevéis flores al cementerio, ¿eh? Lo que me tengáis que hacer me lo hacéis en vida. Y tenía mucha razón. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos que orar por nuestra familia, cuando están vivos. No sirve de nada orar por un muerto no sirve de nada. Cuando alguien muere ya no hay alternativa, ya no puede salir de ningún sitio, ya determinó su destino. Si aceptó a Cristo, su destino está con Cristo. Si rechazó a Cristo, si rechazó el Evangelio, su destino está apartado de Dios. Por eso las cosas hay que hacerlas en vida. Y la gratitud hay que hacerla en vida. Por eso sean agradecidos a los padres. Ustedes saben los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Esos 10 mandamientos se pueden dividir en 2 bloques. Primer bloque, los que se tratan de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, no te harás imagen, no adorarás, no tendrás Dios delante de mí, ¿verdad? Sí. Honra el día de reposo, ¿no? Guardarás el día de reposo. Pero luego comienza otro. ¿Cuál? Otro bloque. Comienza entre las relaciones entre los hombres. ¿Y cuál es el primero? Honra a tu padre y a tu madre. Después dice, no matarás. Es decir, para Dios hay un pecado más terrible que matar. ¿Cuál es? Deshonrar a tu padre o a tu madre. ¿Saben qué ocurría, según la ley que Dios dio al pueblo de Israel, con un hijo que deshonraba a los padres? Tenían que morir apedreado. Y los primeros tenían que tirar la piedra eran los padres. Cuando un hijo era ya de rebelde, que decías, ya no puedo con él, como pasa hoy con nuestros hijos a veces, que decimos, es que yo no puedo con ellos. Bueno, antes los apedreaban. La palabra de Dios mandaba hacer eso con esos hijos rebeldes, contumaces, que no querían obedecer ni por las malas. Entonces recuerden, honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben por qué? Es el primer mandamiento con promesa. Porque serán más largos tus días. Sé agradecido con tu padre y con tu madre si todavía los tienes vivos. Si no, es demasiado tarde. Yo siempre le doy gracias a mi madre. Y tengo mucho que agradecer. Este fin de semana está durmiendo con nosotros en casa. Y ella me dice que la cuido muy bien. Claro que la tengo que cuidar muy bien, es mi madre. ¿O no? Cuando yo sufrí el accidente, yo me acuerdo que ella dormía en el suelo, en el hospital, porque no había camas para los que te acompañan. Y solo había sillas y ella dormía en el suelo todos los días. ¿Por qué? Por mí, ¿no? Eso es una madre. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser agradecidos en nuestros hogares. Hijos, sed agradecidos. Vuestros padres han dado todo por vosotros, vuestras madres. Yo no sé lo que es parir, tampoco quiero, ¿no? Pero tengo una ligera sensación de que no se pasa bien. Y que los padres pasamos malas noches por vosotros y que sufrimos mucho por vuestro crecimiento, sufrimos mucho por vuestros problemas. Entonces seamos agradecidos. Y los que todavía, les digo, los que todavía tienen los padres vivos, sean agradecidos. Este es vamos a hacer nuestro primer punto de reflexión. Somos agradecidos en el hogar. El segundo punto es, ¿cómo está nuestra gratitud con nuestros semejantes? ¿Cómo eres de agradecido con tus hermanos? ¿Eres agradecido? ¿O eres agradecido con los de afuera? Yo no me equivoco cuando digo que todos nosotros tenemos deudas con todo el mundo. O bueno, con todo el mundo, con muchas personas. No quiero equivocarme. ¿Tenemos o no tenemos deudas con muchas personas? Sí. Yo tengo deudas con personas.
Cuando yo sufrí un accidente de tráfico, donde casi pierdo el brazo, a mí me recogió un matrimonio. Yo sufrí el accidente por ahí, una carretera perdida entre Pastrana y Sacedón. Yo sé que no sabe ni dónde está eso. Está cerca de Guadalajara, como a 60, 70 kilómetros de Guadalajara. En mitad de la carretera yo volqué con un camión, me destrocé el brazo, no había nadie, era un sábado a las 2 de la tarde, en finales de mayo. Yo salí del camión, no sé ni cómo. El caso es que un matrimonio me recogió. El hombre que conducía el coche se quitó la camiseta, la envolvió en mi brazo, me subió a su coche y me llevó a un centro de salud en Pastrana. Allí en Pastrana no había ambulancia. La ambulancia yo la había visto, cuando iba con el camión la había visto que iba para un lado. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ellos eran de Guadalajara, pero iban hacia Sacedón. Entonces, ellos mismos me llevaron al hospital de Guadalajara, ¿no? Ellos mismos. Entonces, ellos me recogieron a 70 kilómetros de donde ellos habían salido y me llevaron con su coche hasta el hospital. ¿Es de agradecer o no es de agradecer? Pues créanme, nunca les llamé para darles las gracias. Creo que llamaron varias veces a casa, yo no estaba, pero me decían mis padres, han llamado para ver qué tal estás y tal. Yo era 19 años, un imberbe, no les di las gracias. Tal vez algún día tenga la oportunidad, no lo sé, o tal vez no. Pero ¿has pensado tú a cuántas personas le debes las gracias? Yo sé que aquí hay personas que han hecho cosas por otros hermanos, cosas bonitas, cosas agradables, cosas buenas, y que hoy en día su relación no está bien. ¿Dónde quedó la gracia? ¿Dónde quedó el perdón de Cristo? ¿Dónde quedó eso de ser agradecidos? Nosotros tenemos que aprender a perdonar, hermanos. ¿O no? Yo creo que sí. Tú lees la Biblia, está llena de ingratos. Tú ves a Labán. ¿Saben quién era Labán? El suegro de Jacob. Miren, Labán engañó a Jacob en varias ocasiones. Y Labán, sus ganados se engrandecieron, ¿por qué? Por el trabajo de Jacob. Pero ¿han leído alguna vez que Labán le diera las gracias a Jacob? Nunca. Jacob nunca escuchó de su suegro gracias. ¿Se acuerdan también del copero del rey? El que estaba encarcelado juntamente con José. Ese que estaba tan estresado porque estoy en la cárcel y no sé, he tenido un sueño, José. Estaban el copero y el panadero. Pero José, que sabía interpretar sueños, gracias a Dios, por voluntad de Dios, misericordia de Dios, interpretó: a ti te van a cortar la cabeza, a ti te van a levantar de tu sitio y te van a poner otra vez a servir la copa al rey. Pero dice que este copero se olvidó. José le dio paz, tranquilidad, pero él se olvidó de dar gracias. También la Biblia nos habla de Saúl. ¿Se acuerdan Saúl? ¿Cuántas veces no le salvó la vida a David? David le salvó la vida, en primer lugar, cuando se enfrentó a Goliat. Y después, en varias ocasiones, cuando Saúl perseguía a David para matarlo, David le perdonó la vida. ¿Y alguna vez, gracias? Al contrario, quería volver a matar, quería perseguirle más para matarlo. Siempre hubo odio en su corazón, rencor en su corazón. Los hijos de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, de la esclavitud, ¿qué querían hacer con Moisés? Apedrearlo. Ah, muy bonito, ¿no? O sea, uno que viene, que no tenía por qué ir, porque él estaba viviendo tranquilamente en Madián con su esposa, viviendo de pastor. Él ya había olvidado el palacio, él ya había olvidado después de 40 años Egipto, pero él volvió a sacar al pueblo de Israel del cautiverio, de la esclavitud. Y cuando iban saliendo el pueblo, ¿qué querían hacerle? Apedrearle. Bueno, hay muchos desagradecidos, ¿no? Pues hermanos, que no seamos nosotros esos desagradecidos. Al contrario, nuestro corazón se tiene que llenar de gratitud. Por último, vamos a llevar esta reflexión hemos visto, ser agradecidos con nuestros hogares, sobre todo con nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. En segundo lugar, ser agradecidos con nuestros hermanos y con la gente en el mundo. Hay que ser agradecida cuando hacen algo bueno. Que sea conocida entre los hombres vuestra gentileza. Que cuando alguien haga algo por ti, aunque no sea cristiano, por lo menos dale las gracias. Y entre los hermanos, ¿qué decir? Esa palabra lo dice todo. Hermanos. Por último, ¿cómo de agradecidos deberíamos ser para Dios? ¿Has pensado esto?
¿Cuánta gratitud tú tienes que tener para Dios? Recuerda, este leproso que fue sanado volvió dando voces en alto, gloria a Dios, se arrodilló ante Cristo y le dijo, gracias, gracias, gracias maestro, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Y me imagino que el Señor Jesús se lo tuvo que quitar de encima, porque él, gracias, 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 que sí, que vale, que gracias, que gracias, así. Se me viene a la mente, por ejemplo, también ese endemoniado gadareno, del cual el Señor Jesucristo sacó una legión de demonios. Una legión era más de 3.000 soldados. ¿Tú te imaginas? No es que habría 3.000 demonios, es que había multitud de demonios dentro de ese hombre. Pero cuando el Señor lo sacó fuera, ese hombre entró en sus cabales, en su juicio. ¿Qué quería hacer? Yo quiero ir contigo, déjame seguirte, déjame seguirte. Y el Señor dijo, no. Ve a Decápolis son 10 ciudades, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es una manera de agradecer a Dios. ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Tú tienes entrada en el reino de los cielos? ¿Te la has ganado por tu propio esfuerzo? No. Cuéntalo. Cuéntalo. Eso es predicar el Evangelio, contar cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros y que poco predicamos. El no predicar, hermanos, ¿saben qué es? Pecado de falta de gratitud a Dios. No compartes una buena noticia. No estás dando gracias a Dios. Piensas que es exclusivo para ti. Salmo 103, vamos a buscar. Salmo 103. Salmos 103. Lo voy a leer entero, ¿vale? Salmo 103. Lo tenemos, ¿verdad? Os voy a leer. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿No te suena de algo esto? El que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Menos mal. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestros pecados, ¿dónde estaban? ¿Dónde están nuestros pecados? Dice, cuán lejos el occidente del oriente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina. ¿Sobre quién? Sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y bendecid a Jehová vosotras todas sus obras y todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En pandemia hicimos un vídeo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del vídeo que hicimos en pandemia? 10.000 razones se llamaba la música, ¿no? 10.000 razones. ¿10.000 razones para qué? Para alabar, para bendecir a Dios. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Tenemos que volver a ese corazón. Este corazón del salmista de bendecir a Dios por todas las cosas. Porque Dios es poderoso. Tenemos que dar gracias tantas veces a Dios.
Nuestra gratitud a veces como que no llega al cielo. Pero debemos clamar más a Dios. Incluso cuando vienen cosas malas, siempre tenemos por qué agradecer. Matthew Henry, no sé si han escuchado hablar de él. Matthew Henry es un famoso comentarista del siglo XVII y del siglo XVIII. Él un día le robaron la cartera. Y cuando llegó a casa abrió su libro de notas y apuntó algunas cosas por las que agradecer a Dios. ¿Saben qué escribió? Dio gracias a Dios. Dijo, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, me han robado la cartera, pero no me han quitado la vida. ¿Sí? Doy gracias a Dios. ¿Por qué? Dice, porque me han robado la cartera, pero en la cartera... Me han robado todo lo que tenía en la cartera, pero en la cartera no había mucho. También dio gracias a Dios por eso. Dio gracias a Dios de que le habían robado a él y no era él el ladrón. Hay muchas cosas por las que agradecer, ¿no? Agradece a Dios todas las cosas. Aunque vengan cosas malas, agradece porque todo viene para el Señor. Por el Señor, para edificación de nuestro corazón. Cuando hay una enfermedad, bueno, tienes que dar gracias a Dios, sigues vivo. O cuando llega la pobreza a la casa, bueno, pero todavía hay techo. Por eso siempre hay que agradecer a Dios. Y ante todo sé como este samaritano. Él se llevó doble bendición, ¿no? En primer lugar su cuerpo fue sanado y en segundo lugar su alma fue salvada. Nosotros hemos sido salvados. Nosotros no teníamos lepra, pero sí una lepra espiritual que nos carcomía por dentro. Pero ahora hemos sido liberados. Entonces sean agradecidos con el Señor. Sean agradecidos con los hermanos, porque son eso, hijos de Dios. Y sean agradecidos con aquellas personas que llegan a su vida, que Dios pone a su alcance. Porque Dios también quiere ver tu gratitud. Dios quiere ver de qué manera tú has entendido su amor, su misericordia. En eso consiste. ¿Y los 9, dónde están? Piensa en eso. ¿Los 9 dónde están? Hoy aquí, como la semana pasada, 80, 90 personas. ¿Vienes el miércoles? 20. ¿Y los 9 dónde están? A ofrenda. Ya hablamos hace algunos meses, ¿no? de la ofrenda de diezmo, no voy a hablar de eso. Pero siempre ofrendan los mismos. ¿Y los 9 dónde están? Cuando nos congregamos en los distritos, en reunión de damas. Ayer había 20 damas, yo las conté, 20. Hoy aquí hay 30, 35. ¿Los 9 dónde están? ¿Saben a qué me refiero? Me refiero, hermanos, a que todos hemos escuchado el mismo evangelio. Ninguno hemos escuchado un evangelio mejor. Que no tenemos que todos tenemos el mismo Padre. Que por ejemplo el pastor no es ojito de derecho de Dios. ¿Entienden? Que todos somos igual hijos de Dios. No hay hijos favorecidos para Dios. Dios no dice, tú eres mi hijo bonito, tú eres mi hijo oveja negra. No, Dios no tiene hijos ovejas negras. Se equivocan. Las ovejas negras son de Satanás. Dios tiene ovejas blancas que alguna vez se mancha. O alguna vez se quiere perder. Pero Él las restaura con su cayado. Pero ¿y los 9 dónde están? Cuando hacemos todas las cosas con la iglesia, ¿los 9 dónde están? Eso se refiere a esa historia. Que todos reciben la misma bendición, pero no todos responden con la misma gratitud. Entonces, cuando van a visitar a alguien, a algún enfermo, o predicar el evangelio, también necesitamos a los 9. ¿Entienden, hermanos? ¿Sí o no? Uy, qué mustios están. No les ha gustado la palabra. Se trata de que te conmuevas en el corazón. Tú te tienes que poner en un lugar. Y tú imagínate que tú eres uno de esos 10 leprosos. ¿Cuál serías? ¿El que vuelve o el que se queda? O sea, el que se queda por ahí haciendo su vida. Piénsalo. Por ejemplo, hay personas que piensan que venir el domingo no es importante. De hecho, yo ahora mismo, aun estando la iglesia prácticamente llena, todavía se me vienen a la mente 6, 8, 10 que no están aquí y deberían estar. ¿Por qué? ¿Por qué digo que deberían estar? Porque su boca predica o profesan que son salvos. Sin embargo, no congregarse el domingo no lo ven tan importante. Creen que son más importantes otras cosas de su vida, laboral, social o familiar, cuando eso no es así. ¿Qué es lo más importante para ti?
Cristo, Dios, ¿sí? Pues tienes que estar donde está Dios. Y Dios no está en tu casa. Dios está aquí. O sea, Dios está en tu casa cuando estás tú, sí, vamos, a ver si me entienden, ¿no? El Salmo 133 dice que cuán hermoso, cuán agradable, cuán deleitoso es ver a los hermanos juntos en armonía, porque Dios termina diciendo, Dios envía bendición y vida eterna, ¿no? Dios envía bendiciones aquí en este lugar. En tu casa solo, Dios no te va a mandar bendiciones. El domingo tienes que estar aquí con los hermanos. El miércoles tienes que estar aquí con los hermanos. Eso es importante. También la puntualidad es importante. Y no les voy a pedir puntualidad a los que llevan poquito tiempo entre nosotros, a los que llevan un mes, un día, medio año. Pero sí les puedo pedir puntualidad a los que llevan aquí ya 2, 3, 4 años. Deben ser puntuales. ¿Sus trabajos también son así de impuntuales? Yo creo que si tú llegas 5 minutos tarde a tu trabajo, tu jefe lo primero que te va a hacer es así. Y el segundo día que tú llegues tarde al trabajo, tu jefe te va a hacer así. ¿O no? Claro, por eso llegas puntual. Por aquí también debemos ser puntuales, porque lo que hacemos aquí es mucho más importante que lo que tú haces en el trabajo. ¿Entienden, hermanos? Son cuestiones muy claras. Entonces espero que esto lo grabemos en nuestro corazón, porque Cristo quiere a los 9 restantes, no solo a uno que vuelva a dar gracias, sino que todos debemos volver a dar gracias a Dios. Eso significa que hemos entendido bien el Evangelio. Yo también puedo pensar en, no sé, no quiero exagerar, cientos de personas. Desde, por ejemplo, los 10 años que llevamos en este local, ¿no habrán sido cientos de personas que han escuchado la palabra? Pero no están aquí. También puedo recordar, no sé, 20, 30, 40 con caras que escucharon el seminario y no volvieron. O estuvieron un día o 2 y no volvieron. ¿Esos qué son? Son esos 9, ¿dónde están? Alguien puede pensar, entonces la iglesia tiene un problema, porque si la gente viene a escuchar la palabra y no se quedan... No, el problema no es de la iglesia, el problema es de ellos. El problema es que a ellos no les amaneció. El problema es que ellos no escucharon con fe. Porque el que escucha con fe entiende el amor de Dios y ¿saben qué hace? Viene aquí por gratitud, porque sabe que Dios lo quiere aquí, no en otro lugar. Y si piensas que la iglesia tiene mucho que mejorar, te animamos a que nos ayudes. Es mejor eso, ¿no? Mejor es ayudar a edificar que ayudar a derribar. Entonces, si has escuchado, si has entendido la salvación, tienes que venir siempre a escuchar la palabra. Yo no paso lista. Me han visto que yo nunca paso lista, ¿no? Dios sí. Dios sí. Y si en su palabra dice que Dios, al que da un vaso de agua sediento, se lo tendrá en cuenta y le dará su justa recompensa, pues tú imagínate si sacrificas un domingo para levantarte un poquito más temprano y venir a escuchar la palabra de Dios para edificación de tu alma. ¿Cuánto no te habrá preparado el Señor por eso? Si yo diese a cada persona que viene cada domingo 50 euros, pero les doy 50 euros a los que llegan antes de las 11. ¿Cuántos vendrían? Todos, y todos vendrían antes de las 11. Bueno, algún día de estos voy a hacer la prueba. Ahora tanto, no, saben que no, ¿no? Saben que no. Pero piensen como si fuese eso o más. Vale, hermanos, sean agradecidos, por favor. Seamos agradecidos con Dios, porque eso es justo y es agradable a Dios, ¿vale? Hoy terminamos aquí con esta palabra de gratitud y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, siempre. Por lo bueno que has hecho, Padre Santo, y por aquellas cosas que a nuestros ojos a lo mejor no han sido tan buenas, pero nos han servido para aprender. Que hubiese sido de Jonás y no hubiese sido tragado por aquel pez. Nosotros sabemos, Padre Santo, que nos falta todavía mucho por crecer, mucho por madurar. Pero ante todo, como enseñamos a los niños a dar gracias cuando se les da alguna cosa, alguna chuche, algún caramelo, alguna cosa rica. Igual nosotros también tenemos que agradecer, Padre Santo, cada vez que tú nos das todas las cosas. Cuando sale el sol cada mañana debemos dar gracias, Señor, de que hay un sol espléndido sobre nuestras cabezas. Cuando la lluvia cae también, Señor, debemos dar gracias porque esa lluvia regará el campo para nuestro alimento.
En cada momento de nuestro día, Señor, debemos dar gracias porque todavía respiramos y tenemos aliento, podemos compartir con nuestras familias, podemos ver crecer a nuestros hijos, podemos deleitarnos con nuestras esposas como nuestros esposos, podemos disfrutar de esta vida, podemos disfrutar de los alimentos, podemos viajar libremente, Padre Santo. Podemos deleitarnos con la grandeza de la creación que tú has hecho para nosotros, ver bonitos ríos, observar con asombro las grandes montañas. Cuántas bendiciones tienes tú, Señor, sobre nosotros y a veces no nos damos cuenta de ellas. Ayúdanos a que seamos una iglesia agradecida contigo, sobre todo agradecidas con la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Porque este tiempo, esta tierra, todo lo que hay en este plano de la eternidad, todo perecerá, Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ayúdanos, Padre, que entendamos cada día mejor y vivamos con esta gratitud, imitando la actitud de este leproso y viniendo a ti, Señor, siempre, clamando a gran voz, dándote gloria, honra, postrados a los pies de Cristo Jesús. En su nombre oramos, en su nombre terminamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza para darle gracias y gloria a Dios. Buscamos la página 306. Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí.
Buenos días, Dios les bendiga a todos. Como siempre, primeramente darle gracias a Dios por permitir escuchar su santa y bendita palabra. Gracias a ustedes también que han venido y han estado aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Ahora daré los anuncios para los próximos días. Miércoles 26 de febrero, sermón de Corea a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Véngase si no tiene nada que hacer, trabajar, si está sin hacer nada, véngase que aquí con gusto lo recibimos para escuchar la palabra de Dios también. Domingo 2 de marzo, sermón dominical con nuestro pastor Julián Caballero a las 11 de la mañana. Después, reunión de servidores. Limpieza semanal, le toca a la hermana Cruz María y al hermano Roberto. Escuela dominical primaria, le toca al hermano Huber y a la hermana Lisbeth. Escuela dominical infantil, le toca a la hermana Berta. Hoy tenemos comida, no se vaya a ir, quédese aquí con nosotros. Los platos le toca lavarlos a la hermana Laura y a la hermana Margaret. Y por último, tengo dos nombres acá. Si hay alguien que haya venido por primera vez y no lo menciono, levante la mano, por favor. Tenemos a Ana María y a Laura, que han venido por primera vez. Aparte de estos dos, no hay nadie más. Sí, ya, creo que solo que me he equivocado. Yo puse a Ana María. Ok, bueno, tenemos a Ana María y a Laura allá atrás. Sí, Laura, ya me dijo el nombre, ya aquí la tengo. Entonces, démosle la bienvenida a ellos dos, por favor. Nos sentimos contentos y alegres de tenerlas con nosotros. Que Dios las bendiga y esperamos que sigan viniendo. Si necesitan algo y está a nuestro alcance, con todo el corazón les ayudamos, no tengan pena. Y si quieren preguntar algo, está nuestro pastor Julián Caballero, estamos los servidores que con gusto los vamos a atender también. Y quédense a comer que nosotros les invitamos, así que no se vayan por favor. Y ahora si ya terminamos pueden pasar al comedor a disfrutar de la comida que han preparado nuestras hermanas. Que Dios les bendiga.